Padre, muchas gracias por tu pueblo que tú lavaste con tu sangre. Muchas gracias, Señor, por el Espíritu que has derramado sobre nosotros. Padre, muchas gracias porque tú nos has hecho tu familia, nos has hecho tu pueblo. Señor, gracias, Señor, porque este día tú vienes a hablar a nuestros corazones, porque este día, Señor, tú vienes a encender nuestros corazones, Señor, con tu fuego, porque este día tú vienes a hacer una obra nueva en cada corazón, Señor. Padre, gracias porque este día se encienden corazones apagados, porque este día, Señor, se levantan los que están caídos, porque este día, Señor, hay esperanza para el que no tiene esperanza, Señor. Gracias porque este día tú haces una obra que ojo no ha visto, ni oído ha oído, Señor, ni ha subido en corazón de hombre, Señor, porque tú estás presente en este lugar, Señor. Te damos gracias y yo bendigo a cada uno de mis hermanos y te pido que tu gracia esté sobre mi vida esta mañana para poder hablar tus palabras, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede tomar su lugar. Vamos a abrir entonces nuestra Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo a partir del versículo 15. Este pasaje nos está hablando del momento en que es anunciado el nacimiento de Juan el Bautista. Juan el Bautista iba a venir a cumplir una misión y un propósito específico antes de que Jesús se manifestara al pueblo de Israel. Y el arcángel Gabriel le dice este anuncio a Zacarías, su padre. Dice el 14, dice: tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de ¿quién? Delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. ¿Y qué va a hacer? Va a hacer que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él, ¿delante de quién? Del Señor, ¿verdad? De Jesús. Irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuestos, bien dispuestos. Entonces ese era el anuncio que había acerca de Juan. Él iba a venir delante del Señor para preparar un pueblo bien dispuesto. Y ahorita vamos a profundizar un poco más en ello, pero yo quiero hacer una pregunta. ¿Por qué él iba a venir con el espíritu y el poder de Elías? ¿Por qué Elías y no otro de los profetas? ¿Qué pasó con Elías? ¿Qué caracterizó a Elías? Que aquel que le iba a venir a preparar el camino al Señor venía con el mismo espíritu y el mismo poder de Elías para hacer volver los corazones. Entonces vamos un poquito más atrás y vámonos al Antiguo Testamento y vamos a ver qué pasó, algunos detalles del ministerio de Elías que nos den un poco más de luz al respecto. Primera de Reyes, vamos al capítulo 18 y vamos a tomar un poco de contexto en esto que estamos hablando. El ministerio de Elías se desarrolla durante el reinado de Acab. Todos digan conmigo, Acab. Y eso lo podemos encontrar en Primera de Reyes, capítulo 16. (16:29) dice así: Acab comenzó a reinar, era hijo de Omri, rey de Israel, en el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Todos digan conmigo, más que todos los que reinaron antes que él. ¿Verdad? Si tuvieran que escribir algo acerca de cada uno de nosotros como resumen de nuestra vida, estaría un poquito fuerte, ¿verdad? Que dijeran,
hizo más mal que todos los que fueron antes que él. Qué fuerte, ¿verdad? Pero imagínate, eso está registrado acerca de este rey. Ahora, el pecado, queridos hermanos, el pecado es degradante. El pecado siempre va de mal a peor, siempre. Porque resulta que si tú ves desde los primeros reyes de Israel, cada uno conforme iba, él hacía más mal que el anterior. Y luego el que sigue más mal que el anterior. Y el que sigue más mal que el anterior. Y todo iba peor, 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 peor. Así es nuestra vida cuando nosotros permitimos pecado, cuando permitimos que nuestra vida se vaya desviando un poquito. El pecado siempre va de mal en peor, nunca irá mejor, nunca está estático. Solamente es cuestión de tiempo para que aquello se vaya deteriorando y deteriorando hasta caerse por completo. Y eso fue lo que pasó con la nación de Israel, al grado que en los tiempos de Jesús ya los judíos que del reino de Israel ya no eran judíos, eran samaritanos, eran una raza diluida judía, porque todo había ido de mal en peor. Y ahorita vamos a ver un poquito de eso. Pero él hizo lo malo más que todos los que reinaron antes que él, porque le fue cosa ligera andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel. Antes de entrar en Jezabel, anduvo en los pecados de Jeroboam. Jeroboam fue el primer rey cuando Salomón iba a morir, ¿verdad? Después de la muerte de Salomón, el reino se dividió en dos. Unos quedaron en el reino de Judá y 10 tribus de Israel quedaron en el reino de Israel. Jeroboam fue el rey de esas 10 tribus. Pero lo que hizo Jeroboam fue que él estableció una adoración falsa. Se convirtió en el punto de referencia de lo malo porque desvió la adoración de toda la nación de Israel y estableció una adoración falsa. Todos digan conmigo, adoración falsa. Estableció una adoración falsa. ¿Cómo? Bueno, él dijo, ya no necesitan ir hasta Jerusalén. Les voy a poner aquí su lugar para adorar. Bien padre, a la medida como ustedes quieran. ¿Cómo ven? ¿Les late? No, pues que sí. Entonces les puso su lugar a modo, cerquitas, para que ya no tuvieran que ir a Jerusalén. Pero Dios, ¿qué había dicho? ¿A dónde se tenía que ir a adorar? A Jerusalén. Y ahí tenían que llevar sus diezmos, sus ofrendas, sus sacrificios. Toda la adoración del pueblo de Israel, de la nación, estaba centrada en la ciudad de David. Pero Jeroboam tomó eso y les puso sus lugarcitos cercanos para que no batallaran. ¿Ok? Y bueno, ahí les voy. Levantó lugares de adoración más cerca para que la gente no tuviera que ir hasta Jerusalén a adorar. Y estableció fechas de culto y puso como sacerdotes a personas que no eran levitas. O sea, agarró así cualquier persona y dijo, no, pues tú mero, vente, va, tú eres sacerdote, órale. Ponte a sacrificar ahí al becerro de oro y empieza vamos a hacer aquí un asunto padre para que la gente venga aquí y tenga su religión. Eso fue lo que hizo. Y de ese pecado de Jeroboam se vino toda la decadencia de toda una nación. Entonces, Acab siguió esos pasos. Y luego dice entonces que se casó con Jezabel, versículo 31, hija de Edbaal, rey de los Sidonios. Y rey de los Sidonios. Edbaal era rey sacerdote, ¿verdad? De la ciudad de Sidón, una ciudad fenicia. Y él era rey sacerdote de Baal. Y él era el encargado de toda la adoración y el culto a Baal. Y Acab se casó con su hija Jezabel. Entonces imagínate el suegrito que se aventaba Acab, ¿verdad? ¿Cuántos quieren tener un suegro así? ¿Jóvenes? Ok, bien. Pero entonces, y fíjense lo que hizo. Acab, ¿qué hizo? Todos digan conmigo, sirvió a Baal y lo adoró. 3 cosas. ¿Qué hizo? Sirvió y lo adoró. Sirvió, lo adoró.
Tres preguntas importantes. ¿Dónde es donde tú y yo vamos? ¿Qué es a quién tú y yo servimos? ¿A quién tú y yo adoramos? Es importante. Acab fue, sirvió y adoró. ¿A quién? A Baal. Le construyó un templo, ¿verdad? En el versículo 32, hizo un altar a Baal en el templo de Baal que él le edificó en Samaria. O sea, él mismo le edificó un templo a Baal y le construyó un altar donde se hicieran sacrificios al nombre de Baal. Ahora, ahí les voy. Espérenme. Sí está fuerte, ¿no? Y Samaria era la capital del estado de Israel. Dice, hizo también una imagen de la diosa Acera para adorar. Ahora, quiero que entiendas que todo esto que estoy mencionándote está coexistiendo de alguna manera con Jehová. Ellos adoraban a Jehová, pero Baal y Acera vinieron a ser un extra de su adoración, pero todo estaba mezclado. Ellos en alguna medida nunca habían dejado de considerar que Jehová era el Dios verdadero, pero pues ¿qué tenía? A lo mejor no tiene nada de malo, ¿sí me explico? Todo esto coexistía, era una mezcolanza de religiosidad. Ahora, fíjense bien, ¿quién era Baal? Baal significa Señor, la palabra. En este caso, la cultura cananea, ellos creían que Baal era el Dios que controlaba los truenos, los relámpagos y las tempestades. ¿Sí? Entonces ellos creían que sus rayos, ¿verdad? Como ahorita los que van, tipo los que van allá a Teotihuacán, ¿verdad? Y a Chichen Itzá, no sé si han visto en el equinoccio de primavera que van y se visten de blanco ahí. Y terminan, digo, de por sí estamos prietitos los mexicanos, ¿verdad? Pero van ahí y se ponen y terminan, pero chamuscaditos. ¿Por qué? Porque ellos piensan que el Dios Sol, ¿verdad? Les va a dar acá la buena vibra y la buena onda. Bueno, más o menos era el mismo asunto. Ellos iban y Baal les daba con sus rayos, ¿verdad? La vida, la energía, bla, bla, bla. Pero también sus rayos, cuando había sequía, causaban muerte y destrucción. Entonces ellos hacían sacrificios para que Baal no se enojara y entonces calmar su ira. Y esos sacrificios generalmente eran el primogénito de la familia, ¿sí? Que eran sacrificados, quemados vivos en el altar de Baal. ¿Ok? Entonces algo relativamente inocente, pues ¿qué tiene? ¿Para qué vamos hasta Jerusalén? ¿Para qué vamos a batallar? Vamos a adorar aquí. ¿Para qué voy a la congre? Mejor me voy a adorar aquí en mi casa, ¿no? Aquí pongo la prédica en internet y pongo una alabanza de YouTube y tengo mi culto personal. ¿Para qué? Entonces, eso parece inofensivo, ¿verdad que sí? Ay, hoy me siento mal. Ay, hoy como que no. Bueno, ok. Pero de repente, después de un tiempo, esta nación estaba sacrificando a los primogénitos, quemándolos vivos para honrar a un Dios falso. ¿Se dan cuenta cómo va la decadencia? Ahora, ¿quién era Acera? Que le hicieron también una estatua, ¿verdad? Le hicieron su lugar de adoración. Era considerada la madre de Dios. Cualquier coincidencia, era considerada la reina del cielo. Era considerada la diosa de la fecundidad, ¿verdad? Y un asunto más es que Acab hizo de esta falsa adoración un asunto de estado. Él dice, vamos a Primera de Reyes 18. En el versículo, ¿verdad? Cuando finalmente, porque Elías, ¿verdad? Está causando toda una revolución en la nación porque está desafiando
la idolatría de Acab y de Jezabel, y Dios le está dando una unción para confrontar toda esa mentira y verdad, y está huyendo acá porque lo andan buscando para matarlo. Dios lo tiene que esconder de diferentes maneras, alimentarlo de manera sobrenatural. Estuvo con la viuda de Sarepta que estaba a punto de morirse, ¿verdad? Y llegó él y le dijo: ¿qué tienes? Pues nada más tengo un poquito de harina y aceite. No, pues entonces y vamos a comerla mis hijos y yo, y nos vamos a morir. Ok, haz lo que vas a hacer, pero dame a mí primero, porque Dios ha dicho que no va a escasear. No va a escasear. Y entonces la mujer le cree al Señor, ¿verdad? Y honra al profeta dándole primero a él. Y jamás escaseó la harina, jamás escaseó el aceite, jamás escaseó nada en la casa de esa mujer, porque Dios cumplió su palabra. Pero de esa manera Elías va huyendo, va caminando, y finalmente Elías se presenta ante Acab. Y Acab le dice en el 17, cuando Acab vio a Elías, le dice: ¿eres tú el que turbas a Israel? ¿Quién estaba turbando a Israel? ¿Elías o Acab? Acab. Pero Acab, ¿verdad? Es la víctima en la película, en su propia película. Y él dice: ¿eres tú el que estás turbando a Israel? ¿Verdad? Bueno, no, mejor no digo nada. Y luego dice, y luego Elías le responde, dice: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Y el 19 dice: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera. O sea, ¿cuántos son en total? 850 profetas que mantienes con dinero del Estado, dinero del reino. O sea, el reino mismo pagaba todo este culto, todo este funcionamiento de esta falsa adoración. El dinero que antes honraba al Señor, que antes honraba al Dios verdadero, ahora estaba siendo causa de la muerte de cientos y cientos de primogénitos en Israel. El Dios que había librado a Israel, librando a sus primogénitos, porque ¿te acuerdas cuál era el punto? Que los primogénitos, ¿de quién eran? Eran del Señor. Y este culto lo que decía es que le estaba robando al Señor su honra, porque los primogénitos eran del Señor. Solamente que el Señor no los pedía en sacrificio. El Señor los santificaba, los apartaba para Él. Qué fuerte, ¿verdad? Pero eso era una religión pagada por el mismo gobierno de Israel, por así decirlo. Ahora, entonces le dice: congrégamelos en el monte Carmelo. Y el monte Carmelo era más o menos un cerro de unos 20 y tantos kilómetros de largo y ancho. Y ahí en ese lugar estaba cerca de la costa del mar Mediterráneo. Y ahí Elías le dice: congrégame ahí a todo Israel. O sea, toda la nación iba a ser congregada en ese lugar. Ahora, ¿qué autoridad tenía Elías de parte del Señor? Que el rey malvado, ¿verdad? Se sometía. Fue y mandó y convocó a todo el pueblo, ¿verdad? Ahora, vamos a ver entonces qué pasó aquí. 18:20. Elías desafía a la adoración establecida. Llega Elías y dice: Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, le dijo: ¿hasta cuándo? Vamos a leerlo todos juntos. Esa parte dice: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Nuevamente: ¿hasta cuándo claudicaréis ustedes entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle, y si Baal, vayan en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. El pueblo se quedó así. No podía responder. No solamente, no era que no quisiera responder, es que no podía responder.
Un espíritu de estupor estaba dominando al pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Este espíritu, esta gente sabía lo que necesitaba hacer, sabía que el Señor era el verdadero Dios, Jehová era el Dios verdadero, pero ellos no hallaban la manera, en su interior no tenían fuerza para responder y decir, vamos a hacerlo. Vamos a honrar a Dios, vamos a deshacernos del pecado, vamos a deshacernos de todo lo que no honra a Dios. Y un espíritu de estupor viene a confundir las mentes de las personas y viene a causar una falta de respuesta, una incapacidad para responder hacia el Señor. El pueblo se quedó. Sabían que Elías era un profeta de Dios, sabían que esa palabra venía de parte del Señor, sabían que Dios estaba manifestando a Israel por medio de Elías, pero ellos no tenían la capacidad de responder porque estaban bajo el dominio de un espíritu de estupor. ¿Cómo ellos llegaron a estar bajo esta influencia? Por causa de que ellos no habían determinado en su corazón a quién iban a servir. Por esa causa viene un espíritu de estupor. Porque hay una indecisión, hay una indefinición. Dice, ¿hasta cuándo van a estar divididos? Dice en la otra versión, dice, ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es Dios, entonces síganlo a él. Y yo creo firmemente que esta mañana es un llamado de parte del Señor a cada uno de nosotros para abandonar la indecisión, para abandonar la indefinición, para abandonar el estar a medias y poder decir, el Señor es el Dios verdadero, el Señor Jesús que dio su vida en la cruz del Calvario, que me compró con su sangre. Él es el Dios verdadero y Él es el único digno que yo sirva y que yo siga. Se acabó la indecisión. Yo creo que este día es un día como esos y que el Señor quiere hacer algo en nuestro corazón. Hebreos capítulo 3, no pierda su lugar ahí en Primera de Reyes, pero en Hebreos capítulo 3, dice, miren hermanos, que no haya ninguno de ustedes un corazón malo de incredulidad. Interesante. Incredulidad y maldad están ligadas. Hay veces que uno, cuando no le cree al Señor en cosas, uno lo toma como una debilidad, como una deficiencia de carácter o algo así. Bueno, es que yo batallo, yo soy muy incrédulo. Hay uno tan incrédulo, lo minimiza uno, lo hace pequeño ese detalle. Pero la Escritura dice que no haya entre nosotros, entre este cuerpo de creyentes, entre esta familia que Dios ha comprado con su sangre, que no haya un corazón malo de incredulidad. La incredulidad es maldad en el corazón. La incredulidad nos llevará tarde que temprano a lugares de muchas tinieblas, a lugares de mucha oscuridad. La incredulidad no es algo con lo que Dios quiere jugar o quiere disminuir su importancia o su potencial para destruirnos. La incredulidad es algo que te va y me va a destruir tarde o temprano, solo es cuestión de tiempo. Pero dice, no hay entre ustedes un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Para apartarse del Dios vivo. ¿Puede una persona estar en una iglesia y ser incrédula? ¿Y puede una persona estar en una iglesia y estar apartada del Señor? Desgraciadamente. ¿Por qué? Porque la incredulidad lo primero que hace es que te separa de Dios. Y estás por fuera haciendo las acciones de un cristiano, ¿verdad? Por fuera. Pues
haces ciertas cosas, tratas de ser mejor persona, tratas de ya no enojarte tanto, tratas de reaccionar mejor, tratas de poner en práctica esto y poner en práctica aquello, pero hay incredulidad en tu corazón. No estás conectado con el Señor. Ahora, dice más adelante el versículo 15, dice: entre tanto se dice, si oyes hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés y con quienes estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, o sea, no entrarían a la tierra prometida, sino aquellos que desobedecieron. Dice, y vemos, vamos a leer el 19, y vemos que ¿qué? Y vemos que no pudieron entrar a causa de inmoralidad sexual. Vemos que no pudieron entrar a causa de rebelión, a causa de incredulidad. O sea, el punto por el que no pudieron entrar fue por causa de incredulidad. Y aquí tienes, después de un tiempo, a la nación ya habiendo conquistado por la fe ciertos territorios y ciertos lugares, y habiendo David alcanzado todos los límites del reino que Dios les había prometido, y luego la gloria de Salomón, y luego Salomón se desvía por un poquito, nada más en un detallito se desvió Salomón, ¿verdad? Y de ahí empezó todo. Después de unas cuantas generaciones, tienes aquí que Israel está sacrificando sus primogénitos, quemándolos vivos en un altar a un Dios falso. No pudieron entrar por incredulidad. ¿Qué quiere decir incredulidad? Que en realidad no creo que Dios sea todo lo bueno que Él dice ser. En realidad no creo que Dios sea todo lo que Él dice que es. Necesito algo más. Necesito algo más que me eche la mano para llevarla bien en la vida, para que mis problemas se resuelvan. Volviendo a Primera de Reyes 18. El desafío de Elías fue totalmente directo. Él no se fue por las ramas. Dile al que está ahí a tu lado, dile, no, Elías no se fue por las ramas. Se fue directo, ¿verdad? Se fue directo al punto, ¿verdad? Y lo dice así. Primera de Reyes 18, 23 dice: dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. 24, invoquen luego ustedes el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que responda por medio de fuego, ¿qué? Ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió, bien dicho. En este momento de esta confrontación, el pueblo ya empezaba a abrirse, ya empezaba a mostrar una respuesta. Y el desafío fue directo: el Dios que responda por fuego. ¿Por qué? Porque Baal era el Dios que ellos decían que era el Dios del fuego, que controlaba el fuego. ¿Ok? Entonces, literal, era un duelo de poderes. Pero ¿cuántos saben que Baal no la arma con el Señor? ¿Verdad que sí? No la arma, gracias a Dios. Entonces, fíjense, vamos para adelante. Elías estaba desafiando y luego dice, vamos a leer del 24 en adelante, dice, del 25 dice: entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escójanse
escojan un buey y prepárenlo ustedes primero, pues son los que son más, e invoquen el nombre de sus dioses, pero no pongan fuego debajo. Y así lo hicieron, ¿verdad? Y luego el 27, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos y les decía: griten en alta voz, porque es Dios, a lo mejor está meditando o tiene algún trabajo o va de camino, o tal vez duerme y hay que despertarle. Se la estaba curando, ¿verdad? Elías se le estaba curando de los profetas de Baal. En realidad, una de estas frases dice: a lo mejor está en el baño, ¿verdad? Decía: a lo mejor está ocupado, a lo mejor él no nos puede atender ahorita. Griten más fuerte, ¿verdad? Y ellos clamaban a grandes voces y se abrían la piel con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Esta era una costumbre típica en la cultura cananea, en la adoración a Baal, porque ellos creían que Baal iba a resucitar. Era el Señor y él iba a resucitar de entre los muertos, y que al ellos rasgarse la piel, abrirse, ¿verdad? Y derramar sangre, ellos aceleraban el proceso para que Baal saliera de entre los muertos y se manifestara. Entonces este era lo que ellos estaban haciendo, pero pues no contestó, ¿verdad? Se le durmió el gallo a Baal. Ok, a ver, dice: invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiera. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que había hecho, ¿verdad? Más o menos, con los que han ido a la Ciudad de México y ven ahí a los que andan ahí brincando, ¿verdad? Haciendo todo su rito azteca y todo ese asunto. Más o menos imagínate el cuadro. Y aconteció, bueno, ya pasó. Luego dice el 28, ellos, bueno, pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz ni quien respondiera ni escuchara. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, o sea, Elías les dio chance, de que respondiera. A ver, les voy a dar toda la chance que necesiten. Desde la mañana hasta la hora del sacrificio en la tarde. Entonces, imagínate. Y entonces ya Elías agarró y dijo: lo primero que hizo Elías fue lo siguiente. Vamos ahí al versículo desde el 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acérquense a mí. Y fíjense la respuesta del pueblo. Ya para este entonces el pueblo ya estaba como que se le estaba quitando el velo, ¿sí? Ahora tienes que entender que eso no era nada más un asunto de una acción sin trascendencia espiritual. Esto era el Espíritu de Dios estaba sobre Elías. Dice, Elías siempre que llegaba a un lugar decía: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Y para este entonces la obra del Espíritu de Dios ya estaba expandiéndose sobre toda esa comunidad, sobre toda esa congregación que estaba ahí reunida. Ya para ese entonces, en cuanto Elías dice: acérquense a mí, todo el pueblo responde. Ya había una respuesta visible y física. Empezamos donde el pueblo no respondió palabra ni nada, ¿verdad? Se quedó mudo. Pero para este entonces el pueblo ya está respondiendo. ¿Se dan cuenta? Ok, entonces, ¿dónde me quedé? 31. Y tomando Elías, acérquense a mí. Y todo el pueblo se acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Lo primero que hizo fue arregló el altar al Señor que estaba arruinado, ¿verdad? Lo primero para volver los corazones es que se arregla el altar que está arruinado. Y tomó Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Tomó 12 piedras. Elías no llegó no era su altar. Elías no estaba edificando su altar. Elías estaba edificando el altar de la nación, el altar del pueblo.
para que sobre ese altar viniera el fuego de Dios. El altar no es un asunto personal, es un asunto de comunidad. Cada comunidad necesita levantar su altar, cada comunidad necesita reedificar su altar para que el fuego de Dios venga. Obviamente en lo personal tiene mucho que ver, pero la comunidad necesita edificar su altar. Y entonces dice, y edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová, y después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. El buey derramando sangre. Los altares se construyen sobre derramamiento de sangre. Los altares nosotros los construimos sobre la realidad de que Cristo derramó su sangre por nosotros. Y después de que ya estaba todo puesto, mandó traer agua. ¿Qué era lo que más valía en ese momento en Israel? El agua, porque si leen un poquito para atrás, había sequía. ¿Se acuerdan? Que Elías oró para que parara la lluvia, paró durante quién sabe cuántos años, y había sequía. Entonces él manda traer agua y dice: tráiganla y ahora derrámenla sobre el sacrificio. Y empapó tanto el sacrificio que de las zanjas que había hecho alrededor se desbordaba el agua. Como que qué desperdicio a la mente carnal, ¿verdad? Pero necesitamos entender que los altares de Dios se edifican con cosas valiosas. No se edifican con lo que nos sobra, no se edifican con el tiempo que nos queda, no se edifican con el dinero que nos queda, se edifican con lo mejor, con lo primero y lo mejor, con lo más valioso. Y dice más adelante: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo. Ahora, Elías no ofreció el sacrificio a la hora que a él se le ocurrió. ¿Sí se dan cuenta? La ofreció en el momento, en la hora que correspondía el sacrificio vespertino. Hasta en eso Elías se sometió a la ley de Dios. Él no ofreció el sacrificio cuando a él se le ocurrió. Él lo ofreció en el momento que tenía que ser ofrecido. Y entonces empieza a orar Elías. Dice en Santiago que Elías era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras, pero que oró fervientemente y el Señor le respondió. Cuando uno ora, de veras ora fervientemente, el Señor responde nuestra oración. ¿Cuánto más ahora que tenemos a un mediador que intercede por nosotros? Cuando tú oras fervientemente, cosas suceden, cosas cambian, cosas empiezan a dar un giro total. Y Elías ora y dice así: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Vamos a leerlo todos juntos desde Jehová Dios. Dice todos juntos: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, todos digan conmigo: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Todo el pueblo, desde no poder expresar nada, ahora caen sobre sus rodillas y empiezan todos a proclamar y a declarar que solamente hay uno que es digno, que solamente hay uno al que le pertenece la gloria y la honra, y este es Jesús de Nazaret. En este caso, ¿verdad? Ellos dicen: Jehová es el Dios. Y yo quiero pedirles que nos pongamos de pie. Vamos a ponernos de pie porque vuelva con su Biblia
a Lucas 1. Todo el pueblo de Israel volvió su corazón al Señor. ¿Por la intervención de quién? De un hombre. ¿Qué sucederá si aquí hay un pueblo, si aquí hay un grupo de personas, si aquí hay una comunidad de personas que se paran delante del Señor como Elías, ante una generación que honra a un montón de otras cosas, que honra la lana, que honra a ¿verdad? Cualquier cosa que le pueda dar un beneficio, ¿verdad? Es en realidad eso. Si el beneficio me lo da tal monito, pues voy con la figurita aquella que me ayude. Si me lo da el brujo de Catemaco, pues voy con el brujo de Catemaco. Si me lo da la patita de conejo, pues la patita de conejo, ¿verdad? Si me lo da el cristianismo, pues voy a hacerme cristiano para que me vaya bien. Pero ¿qué tal si aquí el día de hoy hay un pueblo que puede reconocer solamente hay uno? Y que puede escuchar la voz de Dios en su interior que te dice: ¿hasta cuándo vas a estar dividido entre dos deseos? Si Jesucristo es tu Señor, síguelo. Síguelo. Si Jesús es el Señor, si verdaderamente Jesús derramó su sangre, si verdaderamente Jesús resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha de Dios, si verdaderamente Jesús es el Dios hecho carne que nació en el cuerpo de un bebé y que vino a este mundo y sufrió y fue avergonzado en la cruz del Calvario y fue expuesto por los pecados de cada uno de nosotros, si Él es Dios, entonces síguelo. Entonces ese es un momento de definición, ese es un momento donde es un parteaguas en nuestra vida, donde tú dejas a un lado todas las demás cosas que te distraen, todas las demás cosas que se representan un obstáculo. Porque ¿cómo podemos decir que hay algo que es un obstáculo si el Señor es quien es? ¿Qué podrá ser un obstáculo para seguirlo? ¿Quién es más valioso que el Señor Jesús de Nazaret? Y esta mañana Dios nos está llamando a una definición en nuestro corazón.